soy Manuel Abraham Pacimiño y le doy la bienvenida a Reseñando el libro La filosofía en el Perú en la filosofía de Pablo Quintanilla, doctor en filosofía por la Universidad de Virginia y profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este libro ha sido publicado en abril de 2024 por Heraldos Editores y el Fondo Editorial de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La reseña que leeré a continuación ha sido publicada en la Revista Peruana de Filosofía Aplicada número 25, ¿Para qué filosofía? Y empieza en la página 174 de la misma revista. Al leer el título de esta obra, lo relacionamos inmediatamente con el de Augusto Salazar Bondy, La filosofía en el Perú, panorama histórico, publicado en 1967. Sin embargo, Quintanilla nos dice en el prólogo que aunque es el objetivo de este libro pensar filosóficamente al Perú, no se trata de un libro especializado en algún área específica del conocimiento, página 11, y que está conformado por algunos escritos originales y los demás son versiones corregidas y actualizadas de artículos ya publicados en formato físico virtual, página 12. Es decir, el libro es una compilación de sus textos, tanto académicos como divulgativos, de diferentes extensiones, escritos en diferentes momentos y para diversas publicaciones periódicas. Y eso es algo que se acostumbra a hacer. Esta publicación tiene 6 partes. La primera, llamada Filosofía Peruana, que empieza con el siempre interesante y controversial problema de si hubo o no pensamiento filosófico prehispánico, mencionando a los que defienden que la filosofía nació en Grecia por las condiciones particulares que se dieron ahí y los que dicen que también la hubo y la hay en las sociedades no occidentales, para no hacerlas menos intelectualmente, ampliando de esa manera el significado de filosofía. Quintanilla no define la filosofía, no la caracteriza ni dice en qué circunstancias aparece, para entender mejor de qué se trata el problema, pero califica más posturas de eurocentrismo enmascarado, página 15. Y aclara muy bien la simultaneidad y entrelazamiento de la filosofía con la ciencia, junto con la teología y la poesía, y que podría haber sociedades con ciencia y sin filosofía y viceversa. Otra vez no esclarece el porqué, página 16. Después de explicar la universalidad de algunos procesos mentales de nuestra especie, páginas 19 a 21, menciona registros de la época colonial que hablan de filósofos, pero no de qué enseñaba, y de indicios de intuiciones y presupuestos filosóficos que los quipos también podrían decirnos algo al respecto, pero aún falta descifrarlos, como también los primeros diccionarios de quechua y aymara, por los evangelizadores, y que hay que investigar en las palabras antiguas de las lenguas originarias vivas, páginas 21 a la 25. Luego se ocupa de algunos filósofos virreinales y republicanos, pero solo hasta inicios del siglo XX. Seguramente también publicaré en un futuro próximo sobre otros pensadores posteriores, como lo hizo en su momento David Sobrevilla. Hay una semblanza sobre Francisco Emilio Quesada Cantuarias, justamente por Quintanilla en la revista Peruana de Filosofía Aplicada, número 25. Después nuestro autor hace un giro para hablar de la moral y las emociones en el filósofo empirista inglés Hume, donde menciona la sociedad peruana en 5 líneas, entre las páginas 72 y 73. Sigue con nuestra historia en el idealista alemán Hegel, sin decir nada del Perú. Luego toca al compatriota de este Marx, el creador de la concepción materialista de la historia, y su influencia en el Perú en pensadores políticos como Haya y Mariátegui, sin mencionar al filósofo Guardia Mayorga, pero sí a su colega Abimael Guzmán, que como sabemos fue el líder del movimiento subversivo y derrotado, Sendero Luminoso, hasta llegar a la presidencia de Pedro Castillo, a quien no lo considera de izquierda por el tipo de gobierno que tuvo, páginas 86 y 87, a pesar de que obtuvo la victoria con el partido Perú Libre, declarado abiertamente marxista. También nos habla en esta parte de la paradoja de que las ideas marxistas contra la dominación y la explotación de una clase sobre otra, en la práctica, estas pasaron a ser ejercidas por los partidos comunistas gobernantes, página 84, y que la historia no tiene un fin predeterminado como creía Marx, página 85. No obstante, rescata el análisis marxista que muestra la brecha entre pobres y ricos en el capitalismo y en donde se abandonan los primeros en países como el nuestro.
Con todo, menciona a los países capitalistas europeos y escandinavos con estados fortalecidos que invierten en buenos sistemas de educación y salud. Página 90. Sigue con un texto sobre las ideas de Darwin en las ciencias sociales para plantear la relación entre el orden o caos que reina en el tráfico vial de una ciudad y el destino social, moral, político y económico de esa sociedad, como los que se dan en una sociedad latinoamericana y otra escandinava. Páginas 95 y 96. El texto siguiente sobre Freud y Wittgenstein y el lenguaje como terapia termina sobre los debates académicos y las discusiones políticas y mediáticas sobre los acontecimientos dolorosos que nos han ido modelando como nación. Página 107. El interesante título del artículo Libres para elegir, una pregunta filosófica clásica, es de un poco más de 2 páginas y no menciona el Perú para nada. En el que le sigue, que trata sobre la libertad y el deseo, sí lo hace, en relación a los que son liberales en lo económico, pero no en lo político y lo ideológico. El texto siguiente sobre mestizaje y creatividad termina observando que los filósofos académicos peruanos y latinoamericanos se enmarcan tanto en la tradición occidental como local, lo que podría ocasionar el surgimiento de posiciones originales. Página 120. Según nos dice en el prólogo, la segunda parte, Filosofía desde el Perú, trata de pensadores y temas filosóficos relacionándolos con nuestro país. Página 12. Esto es evidente y de manera explícita en menor o mayor grado cuando trata de Foucault, Rorty, el pragmatismo, las raíces biológicas de la moral y el diálogo público y la fuerza de las razones, pero no cuando escribe sobre Murdoch, Frankfurt, la cantidad de amigos que se puede tener, una comprensión de la religión para el siglo XXI, concepción semejante a las habidas en Freud, Eliade y otros en el siglo XX, y diálogo e ideas. Dice también nuestro autor que la tercera parte, el Perú desde una perspectiva filosófica, trata de temas que no son necesariamente filosóficos, pero que sí le atañen al país. Página 12. En el prólogo, y claro, a los filósofos como pensadores críticos y ciudadanos preocupados, como la democracia envilecida, la teoría conspiranoica de la ideología de género, la crisis política, los intelectuales acríticos del capitalismo, inclusión sin subordinación, mafias, Estado y democracia, sobre la poca institucionalidad y la violencia y la minería contaminante abusiva. Pero sobre la ingenuidad y la frivolidad no explicita su relación con el Perú. La cuarta parte del libro aborda problemas de la educación peruana, hace una defensa de las humanidades y especialmente de la filosofía, páginas 246 y 247. El desarrollo y la mediocridad de las sociedades debido a sus universidades, un sistema educativo meritocrático para el desarrollo social, económico, político, científico, tecnológico y cultural del Perú, páginas 254 a 256. La necesidad del liderazgo de las universidades en nuestro país, página 259. La necesidad de una formación especializada y ética de nuestros profesionales universitarios, página 263. La eliminación del curso escolar de filosofía y sus consecuencias negativas en la enseñanza de la ética, la epistemología y la lógica, así como la historia de las ideas en el Perú y Latinoamérica, páginas 264 y 265. La falta de adecuada educación política, evitando el fundamentalismo y la ideologización en las universidades peruanas y extranjeras, páginas 266 y 267. La necesidad de las universidades de formar conocimientos especializados, pero también generales que den sentido y objetivo. Páginas 271 a 273. La quinta parte de esta obra, Geografías, habla de la avanzada educación universitaria brasileña, la insuficiente inversión chilena en este sector, los gobiernos mexicanos del PRI con buenas universidades, compara el futuro del Paraguay con el del Perú, lo que podríamos aprender de los problemas de Europa, Estados Unidos y la guerra ruso-ucraniana, y la posibilidad de mejoras educativas y laborales gracias al turismo en el Valle del Colca. La sexta y última parte del libro de Quintanilla, justamente también libros, son comentarios relativos a obras y autores peruanos variados. Finalmente, dada la diversidad de temas y cantidad de artículos, son 53, del libro de Quintanilla, muy bien podría habérsele agregado a su título Textos escogidos, volumen 1. Y por aplicar la filosofía para entender los problemas del Perú, esperemos que publique próximamente otro libro similar.
Muchas gracias, les deseo un mejor año 2025 y será hasta la próxima edición de Reseñando. Hasta luego.